bienvenidos a este conversatorio de opción mayor. Proteja su patrimonio y tranquilidad, claves para un envejecimiento seguro. Cuando nos planteamos este conversatorio, ¿cuál fue nuestro objetivo? Educar, empoderar y tranquilizar a las personas mayores, entregando herramientas prácticas desde una perspectiva financiera, desde una perspectiva legal y también desde una perspectiva de vida, desde una perspectiva emocional. Ya, para eso tenemos invitados de opción mayor. El día de hoy tenemos unos invitados de lujo que se los voy a presentar inmediatamente. Ya, en primer lugar, les quiero presentar al ingeniero industrial MBA Luis Reyes Escatel, quien es experto en fraudes y seguridad. Muchas gracias por estar con nosotros, Luis. Ahora, ¿qué tal a todos? Esperemos que sea entretenido y que aprendamos todos algo, los que están conectados y sobre todo después que vamos a publicar el video. ¿Vale? Excelente, muchas gracias. Y gracias por ese pase, que este conversatorio queda guardado en nuestro canal de YouTube de Opción Mayor para que lo puedan compartir con sus amigos, para que lo puedan compartir de repente, que es tan común lamentablemente hoy en día el tema de los fraudes, entonces para educar a la población. Tenemos a una psicóloga especialista en trauma, que ya es Paulina de Bandi. Gracias por acompañarnos hoy, Paulina. Hola, buenas noches a todos. Esperando también que sea un espacio que podamos integrar conocimiento y entregarle a toda la comunidad que nos está viendo herramientas para poder enfrentar esto que nos está pasando como sociedad. Gracias, Paulina. Y tenemos a Guillermo Cáceres, quien nos está acompañando hoy también y que él es un abogado donde nos va a estar dando toda la perspectiva desde los derechos y de nosotros como consumidores, desde los derechos también de cuando somos víctimas. Ya, entonces, para los que se vienen integrando a este conversatorio, de proteja su patrimonio y tranquilidad, claves para un envejecimiento seguro que va a quedar alojado en nuestro canal de YouTube, pero igual alcanzan a mandarle el link y a contarle a sus amigos, a su familia que ya partió. Bueno, entonces, lamentablemente esto es cada vez más común, ¿ya? Nosotros no queremos ser alarmistas, nosotros lo que queremos es empoderar a las personas mayores y a sus entornos de apoyo y saber qué tácticas debemos tener. Entonces, primero, Luis, desde tu experiencia en el banco, en el área de seguridad, ¿cuáles son los dos o tres tipos de estafas más comunes que están haciendo en Chile? Uno pudiera pensar en el cuento del tío, llamadas por WhatsApp, esta clásica llamada, me llamaron el domingo, tu currículum ha sido seleccionado en trabajando.com. Perfecto, mira, básicamente, mira, primero que nada quiero señalar bueno, la estadística dice que hay cientos de personas que caen en fraude, ¿sí? Para que tengan claro, esta información la sacamos, está informada por la CMF. El año pasado fueron cerca de 300 millones de dólares. Entonces, imagínense toda la cantidad de plata que implica como crimen organizado esto, ¿sí? Hoy, a la fecha, en mayo, llevamos 77.302 millones, o sea, mucha plata, y es una parte eh, compleja. ¿Cuáles son los fraudes que normalmente están sucediendo, las estafas más comunes, sí? Yo diría que son tres y las quise marcar, que son llamadas telefónicas o llamado del tío, llamados del cuento del tío, ¿sí? Que es, en términos técnicos se llama phishing, ¿sí? Que no quiero que nos compliquemos, pero son el cuento del tío, ¿sí? Que es en lo que cae más, ¿sí? Después, correos fraudulentos, que es el phishing, que básicamente son correos que nos llegan a nuestras casillas y que nosotros pinchamos el link y técnicamente a partir de eso empezamos a caer en una cadena. Y la otra es el robo de identidad, de la cédula de identidad, que esto es sumamente complejo porque no nada más pueden defraudarnos en nuestro propio banco, sino que pueden crear nuevas cuentas y meternos en una cadena de fraudes muy importantes, ¿sí? Las llamadas telefónicas básicamente consisten en un sentido de urgencia. Vamos a ir más adelante comentando qué es lo que sucede, pero básicamente con lo que juegan es con la gente diciendo de que te quieren quitar que tienes una transacción fraudulenta y los bancos no te van a llamar
para decirte que tienes un fraude. O sea, tú eres el que técnicamente te das cuenta viendo tu cartola o básicamente viendo tu página web que tienes transacciones fuera anómalas. O al revés, que cuando estás en el llamado, y ahorita seguramente Paulina nos va a reforzar, básicamente diciéndole que hay un fraude, el cliente va, la persona va a agarrar y va a decir el nerviosismo, va a empezar a decir, dígame las transacciones, y lo que van a hacer es que te van a empezar a pedir claves. Y lo que estás haciendo es que te están dando tus claves de seguridad, muchas veces entregas tus tarjetas coordenadas, te dicen que hay una transferencia que quieren revertir y te dan el número de una transacción y te mandan en el teléfono una transacción que te dicen, esta transacción se va a revertir, y lo que tú estás haciendo es dando las claves para que el cliente transaccione. ¿Y esto cómo lo hacen? Los delincuentes lo que hacen es que ya tienen tu primera clave, y teniendo tu primera clave, lo que hacen es que después, dentro de tu propio del computador, empiezan a dar tus saldos, tus cuentas, tus transacciones, pero en realidad lo que están haciendo es que ya tienen el control de la página web. Y la pieza clave eres tú como persona, y eres la más importante de todas. El banco hace muchas otras medidas de seguridad. Yo lo estoy hablando desde afuera como persona, básicamente, pero en realidad aquí el primer control y el más clave son ustedes. Eso es un poco, y después vamos a ver algunas otras transacciones, básicamente para salvar el dinero. Dale. Muchas gracias, Luis, muy, muy claro. Y ahí también a todos los que nos están viendo, que nos están escuchando, si es que quieren hacer sus preguntas a lo largo de este conversatorio, dejarlas en el chat, vamos a ir haciéndolas a nuestros invitados. Y ahora, Guillermo, legalmente, ¿qué define una estafa? ¿Cuándo un mal negocio, un engaño se convierte en un delito? Tal como decía Luis, este negocio es demasiado lucrativo. Entonces, como es tan lucrativo, eventualmente aquí hay verdaderas bandas dedicadas a esto. Entonces, cada vez sus procedimientos son más entramados, son más perfeccionados. Y la estafa tiene algunos requisitos. Primero, el engaño. Y el engaño se produce sobre la base de una disposición que hace las personas que intentan defraudar, engañando de diferentes maneras. Muchas veces ocupan la propia, y seguramente la psicóloga que nos está acompañando va a explicar, porque en el fondo aquí ocupan mecanismos emocionales, ocupan diferentes herramientas para engañar de alguna manera cuando, por ejemplo, se realiza la llamada telefónica. Cuando se produce el error es la creencia de que uno está realizando una conversación normal y en el fondo lo están induciendo a error, a entregar eh, información, a entregar claves. ¿Para qué? Para configurarse en el perjuicio. ¿Cuál es el perjuicio? Que efectivamente exista la disposición patrimonial. Es decir, o te sacan plata de la cuenta, obtienen tus claves y te las sacan de las distintas formas como realizan el delito de la estafa. Por lo tanto, tiene que haber engaño, error, disposición patrimonial y perjuicio. Ahora, este engaño, el engaño que realiza toda esta gente que se dedica, porque como bien dijo Luis, esto es un verdadero crimen organizado. Aquí son verdaderas mafias, verdaderas grupos de delincuentes que están en distintos peldaños, porque cada vez son más sofisticados. Entonces, los engaños deben ser suficientes para inducir a la víctima a error. O sea, claramente sus procedimientos son tan perfectos que muchas veces los llevan a realizar un acto que obviamente va a inducir a perjudicarlos en su patrimonio. Y el autor de este delito, la persona de los delincuentes, los que están dedicados a esto, el crimen organizado o los que están especializados en este tipo de delito, tienen obviamente el ánimo de lucro, el ánimo de eh, tomar este dinero que no le pertenece, buscando un beneficio económico o patrimonial a través de este engaño. Eso es básicamente la forma en que se produce el delito de estafa. Muchas gracias, Guillermo, por esa respuesta. Y Paulina, ahí ya te han invocado Luis y Guillermo, que dicen la psicóloga nos va a explicar más, pero si quieres, cuéntanos respecto a lo que ellos comentaban, pero también cómo puede afectar a una persona mayor y su entorno de apoyo algo como esto.
Cualquier persona, convengamos que está, está sufriendo una estafa, comienza a tener una respuesta de estrés, ¿no? No todas las personas respondemos a circunstancias de la misma manera. ¿Qué pasa? Que el estrés, ahí está, dentro del sistema nervioso central, ¿no es cierto? Está el sistema autónomo que nos hace reaccionar respecto a una respuesta intensa que viene del medio. Por lo tanto, esta llamada, que estoy nerviosa, que me estoy angustiando, que no entiendo, y la persona empieza a vivir una desregulación emocional que además, dependiendo de la intensidad y de la historia de la persona, es que va a poder provocarle incluso un trauma en ese momento. Entonces, estamos hablando de que puede pasar de un estrés agudo a un estrés crónico o simplemente en ese momento la persona mayor experimentar un trauma. ¿Qué significa? Que además, entendiendo que el cerebro eh, se transforma tras un trauma, y por lo tanto no solamente se transforma el cerebro, sino que el cuerpo. Por lo tanto, la persona va a empezar a responder de una manera poco asertiva respecto al medio y puede ser muy poco adaptativo. Todo lo que los compañeros están contando, ¿no? Como, por ejemplo, vivir con un trauma tan intenso que pueda provocarle un cambio de comportamiento en su totalidad, por ejemplo, aislarse, un poco también viniendo de lo que nosotros venimos de pandemia, ¿no? Todo lo que hemos vivido en términos de lo que ha pasado con el aislamiento, con las personas en tercera edad, que son más vulnerables, incluso pueden ser más vulnerables que los niños, ya que hay muchas más instancias de contención de niños, a diferencia de que no hay tantas instancias que contengan a nuestros adultos mayores. Entonces, nosotros siempre tenemos que ver un fenómeno como este en psicología y en psiquiatría, en todo salud, ¿no? Nos interesa mucho, no, nos gusta mucho verlo como del modelo biopsicosocial. Biológicamente, esa persona tiene toda una biología, tiene alguna enfermedad médica tratante o quizás antecedentes personales psiquiátricos que tienen que ser vistos también en el momento que está pasando todo esto, psicológicamente cuán resiliente ha sido su historia y socialmente si que está en una condición social acompañado, si tiene una red de apoyo o bien está en una condición quizá está solito o está en una residencia, ¿no? Entonces, son factores que van a afectar para el fenómeno que está hablando tanto Luis como mi Guillermo en la persona a nivel cerebral y a nivel físico. Muchas gracias, Paulina. Y ahora que ya conocemos las tácticas que Luis nos ha ilustrado de qué es lo más común, Guillermo de cuándo se transforma en delito, de que esto es un crimen organizado, porque de repente uno dice, uy, ¿cómo caí? Pero si hay organizaciones, o sea, mueve una cantidad de dinero impresionante. Nuestro escudo protector para esto es la información, ¿cierto? Entonces, Luis, pensemos en una situación común. Recibo un llamado, un correo que parece ser del banco. ¿Cuáles serían señales de alerta? ¿Cuáles son una alarma? Sí, inmediatamente, si nos puedes contar. ¿Y qué Bien, información bien, nunca debo compartir? bien, miren, a ver, yo quise hacer un resumen básicamente de las medidas más grandes, básicamente, y con una alta recordación, que primero que nada es, recuerden que aquí los primeros que para salvar su dinero y su tranquilidad son ustedes, ¿sí? ¿Cuáles son los primeros tips? No confíes en llamados que informan de fraudes y te piden autorizar o eliminar transacciones. O sea, eso no va a pasar. Y eso, lamentablemente, en mi experiencia bancaria, que llevo algunos años trabajando, más de 20 años, son cientos de personas que caen con esta gran frase de decir, oye, ¿sabes qué? Te están haciendo un fraude, te están comprando en Mercado Libre y te agarran cuidando al bebé, lavando los platos, al nieto, etcétera, y básicamente empiezas a caer en la conversación. Y hay personas que están 15, 20 minutos, 30 minutos hablando con el delincuente y entregando todas sus claves. Entonces, primero que nada, siempre estar atentos a que el banco no los va a llamar. Dos, un tema sumamente complejo porque todos tenemos cientos de claves para el mail,
para el tema de las aplicaciones, para cada uno banco, pero la verdad es que hay que tener una clave específica para cada banco. Si ustedes técnicamente les es difícil tener más de una clave, o sea, tener buena memoria, lo ideal es aprenderse una sola y tener dos bancos. Y que sea un banco básicamente el que sea el de alta transaccionalidad y que siempre tengan un saldo pequeño. ¿Para qué? Para que si lo llegan a defraudar, básicamente eso pase solamente con un banco y su cuenta donde tienen su pensión, sus ahorros, etcétera, técnicamente no se ve afectado. Entonces, lo que hacen básicamente en tema de ciberseguridad es disminuir básicamente el alcance del potencial fraude. La otra es activar las notificaciones de sus aplicaciones bancarias. Si no saben, hablen con su ejecutivo, hablen con el call center del banco y pidan activar las notificaciones, porque como yo les dije, la primera manera de saber que técnicamente están siendo defraudados, porque el banco les va a aparecer una pantalla diciendo: "Oye, ustedes están comprando en Mercado Libre, oye, ustedes están haciendo esta transferencia". Si no están haciendo, inmediatamente lo que tienen que hacer es llamar ustedes al banco, no recibir una llamada, o sea, ustedes al banco, ¿ok? No abrir links que los envíen por mensajes, por WhatsApp, por CMS, etcétera, porque los bancos se pusieron todos de acuerdo y no envían links. Entonces, si ustedes reciben un link, lo más probable es que es un fraude, o sea, lo más probable que es un fraude, ¿sí? Dos, un tema de una pésima práctica y que yo creo que siempre caemos en la tentación: no anotar sus claves en papel o en el mismo celular, porque si les llegan a robar el celular, básicamente, prendido, porque se los arrebatan básicamente, lo que hace el delincuente es que empieza a buscar y hace que no se bloquee, básicamente. Entonces, lo que hacen es que tienen todas las claves y después los empiezan a defraudar y claramente se pone más complicada la cosa, ¿sí? La última, y ya tratando de ser lo más grande, siempre acceder a tu banco escribiendo tú la dirección en la página web. Si tú no bajaste tu app y estás en un computador, tú coloca, si es el Banco Estado, www.bancoestado.cl. Si es Santander, Santander. Si es el Banco Multicolor, el que sea, técnicamente siempre ustedes colocarlo. Y fijarse que si lo ponen en Google, no colocar Banco Santander y de repente les aparecen los buscadores, básicamente. Y porque muchas veces lo que hacen los delincuentes es que pagan a Google sitios falsos y aparecen en el primero de la lista. Y lo que hacen son cosas muy simples, que le ponen un acento, le ponen una doble A, una letra, y lo que hacen es que estás entrando todas tus credenciales en un sitio falso, ¿sí? También, idealmente, no guardar las direcciones de cuando les diste, ustedes están en el computador y les dicen guardar esta contraseña, nunca la de un banco, ojalá tampoco la de sus mails, demás todo. Y si se les olvida, siempre usar los procesos de recuperación, aunque sea un proceso más lento, pero creo que es las recomendaciones mínimas para poder avanzar con el tema de la defensa de prevención. ¿Dale? Eso sería, no sé si quedó Muchas claro y gracias, después al final sí, vamos a tener muchas, preguntas. Dale. muchas gracias, Ujú. Luis, y se ha unido mucha más gente. Entonces, primero, para los que vienen llegando, contarles que acá estamos en nuestro conversatorio de opción mayor. Proteja su patrimonio y tranquilidad. Claves para un envejecimiento seguro. Estamos con Luis Reyes Escateles, ingeniero industrial, experto en fraudes y seguridad, con Guillermo Cáceres, abogado, y con Paulina De Bandi, psicóloga. Paulina, Guillermo, ¿algo que quieran acotar a lo que nos cuenta Luis? Y después también tenemos algunas preguntitas en el chat. La verdad es que dentro de lo que acertadamente nos explica Luis respecto de las tácticas, de todas las señales de alerta, hay que tener mucho cuidado también en las señales de alerta que en general, por ejemplo, a los adultos mayores, no solamente los invaden con estafas telefónicas, que son básicamente las que más les hacen a los adultos mayores, porque no se manejan, por ejemplo, en tanto en los mails o en toda el tema de los computadores. Pero hay otras formas de presión, otras formas de abordaje para engaño. Por ejemplo, el testamento. Hay que tener mucho cuidado que en general los adultos mayores a veces los hacen testar. Testar es un documento, básicamente en palabras sencillas, donde una persona, que es la que testa al testador, expresa su deseo cómo van a ser distribuidos sus bienes y sus propiedades después de su fallecimiento. Por lo tanto, hay muchas veces en que se producen
testamentos que son, no son la voluntad del testador, de la persona que tiene los bienes, sino que más bien obedece a la presión de familiares o personas cercanas para finalmente quedarse con los bienes de las personas. Hay que tener mucho cuidado porque esa forma de estafa se da mucho en la gente que está con la intención de testar y hacen, mediante presiones, personas cercanas, realizar testamentos contra la voluntad de la persona que está testando. Y otra forma también de estafar es hacerlos suscribir documentos, como por ejemplo un mandato general de administración. Eh, ¿Qué pasa? El mandato general de administración es un poder eh, y es, como dice el título, mandato general de administración. Y con eso se le está entregando a una persona amplias facultades para administrar sus bienes y negocios. Por lo tanto, una persona, un adulto mayor, que realiza este tipo de documentos, le está entregando un cheque en blanco por decirlo coloquialmente, para que se entienda, a la persona que le está entregando este mandato, quien lo puede utilizar de manera absolutamente arbitraria, incluso hasta en su beneficio o en beneficio de terceros, engañando, por cierto, la voluntad de estas personas y allí también se produce estafa para los efectos de despojar del patrimonio de personas, de adultos mayores que pueden perfectamente caer. Entonces, más allá de los engaños que se producen a consecuencia de lo que nos ha ilustrado Luis, también hay otras formas de que personas cercanas puedan hacerse del patrimonio de los adultos mayores a través de testamento, a través de mandatos generales de administración, para finalmente disponer de sus bienes contra la voluntad de estos adultos. Gracias, Guillermo, por esa respuesta y también los invitamos a ver otros conversatorios que tenemos como opción mayor, donde hablamos y algunas notas donde hablamos de abuso patrimonial en las personas mayores. Paulina, ¿querías complementar alguna respuesta? A mí me gustaría como un poco complementar respecto a cómo el adulto mayor prevé, porque finalmente sería fácil si dijéramos la conducta psicopática de aquel que hace una estafa, ¿no? Pero es muy difícil cómo identificarla, sobre todo para nuestros adultos mayores. Lo que sí es, en este marco como de estar activos, de poder desarrollar habilidades, ¿no? De seguir desarrollando la neurogénesis, que sabemos que es la capacidad para tener nuevos circuitos neuronales, y que estemos más defendidos. O sea, que sean capaces ellos de pesquisar esto porque están más atentos, porque tienen una vida más saludable, por ejemplo, con una dieta alta en omega 3 que eso va a afectar al cerebro de una manera en toda la zona de la memoria, de la concentración, de la atención. Entonces nos preparamos para estar más atentos, tratando de evitar esto, porque todo lo que nos dicen, lo entrega Luis y Guillermo, son datos que en el momento que está pasando nos va a costar, sobre todo al adulto mayor le va a costar pesquisar si es que el otro me está estafando o no. Por lo general hay un tema también con la confianza y desconfianza en la tercera edad, desde ir a abrir la puerta o no, de contestar o no el teléfono. Entonces, es difícil el tema a nivel de pesquisar quién es el que me engaña y quién no me engaña. Por lo tanto, es sumamente importante que ese adulto mayor tenga una red de apoyo activa y tenga siempre una persona a la cual recurrir y preguntar en estos casos. Es lo que más le va a proteger finalmente. Muchas gracias, Paulina. Y ahí Luis nos está levantando la Sí, mano. bien, mira, Y tenemos una hubo alguien pregunta en el... después que les voy a hacer. Sí, a ver, en el chat me colocaron, básicamente, los adultos mayores, una de la parte complejidad, y no los adultos tan mayores como nosotros, de repente la pregunta es, ¿cómo poder llegar a una recordación? Lo que muchas veces uno puede hacer para una persona mayor, podrían colocarle una frase, ¿sí? El perro come todos los días a las 7, ¿sí? Y decirle que la clave, por ejemplo, es la primera letra de cada una de las palabras, básicamente, ¿sí? Entonces, técnicamente eso, no marcárselas con un punto, etcétera,
pero poder tener la primera, la última, etcétera, para que bajo una frase, básicamente, cuando alguien la vea, no entienda el razonamiento. Y podría llegar a pasar que con solo la primera letra, básicamente, de la frase, que sean como 7 palabras, va generando la clave, ¿sí? Y tener tantas situaciones para ir marcando y que cada uno lo asocie, así es la cuenta del mail, básicamente el cartero pasa, etcétera, a tal hora. Si es la de un banco, sería alguna otra forma, pero con una frase. Entonces, de esa manera no apuntan la clave, pero técnicamente tiene la primera letra o la última letra, por así decirlo. Yo creo que eso es mnemotecnia que puede ayudarles a no poner los papeles si quieren anotar la clave, pero no directamente. Dale. Pero y algo que, claro, algo que tenga un sentido y que sea fácil de recordar. Así que muy bien, muchas gracias por eso. Siguiendo contigo, Luis, imaginemos que la señora se dio cuenta que transfirió dinero a un estafador, que se hizo pasar por un ejecutivo. Está asustada, está avergonzada. ¿Cuál es el primer caso? El primer paso? ¿Qué es lo que tenemos que hacer al instante? O sea, ¿ocurrió esta estafa, tanto la persona misma o su entorno de apoyo llamó desesperada a su mejor amiga? Estoy angustiadísima, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Tal como nos decía Paulina, de repente estamos desde una emocionalidad que nos cuesta mucho organizar la conducta. Entonces, para las personas que nos están viendo, nos están escuchando ahora o en diferido, ¿cuál es el primer consejo, el punto número uno de lo que hay que hacer? Ya, bien, mira, yo coloqué esta pequeña lámina, básicamente, nos vamos a ir a la parte del lado derecho, básicamente, donde dice, ¿qué debes de hacer? Sí, un poco asolado un poco a la primera consulta. Es llamar lo antes posible al banco. Si te das cuenta a medianoche, llamar a medianoche. Si te das cuenta a la hora del almuerzo, a la hora del almuerzo. Básicamente, y una manera de poder rápidamente en este nivel de angustia, básicamente, si te llegaron a defraudar, si tienes un banco, 2 o 3 bancos, es tener, y a lo mejor nosotros como responsables de estas personas mayores, asegurarse de tener en el teléfono, básicamente, el teléfono que diga Santander, Banco de Chile, Banco Ripley, etcétera, los números de teléfono del call center, para que la persona mayor rápidamente piense cuál es el banco y no se ponga a buscar el teléfono, porque con toda esta angustia no va a saber a qué teléfono marcar. Entonces, rápidamente marcar al teléfono para efectivamente decir que fue estafado o que posiblemente entregó sus claves si fuera el caso, ¿sí? Comentar sobre el hecho a quien le pida con el mayor nivel de detalle y pedir que le bloqueen de forma inmediata los productos afectados. Y si tiene duda en el que algún producto está involucrado o no, mejor bloquearlo. Es mejor ir y tardarse 1, 2 o 3 días a tener una pérdida patrimonial más grande, básicamente, ¿sí? Entonces, sumamente importante rápidamente llamar al teléfono. Dos, dar los hechos directamente y pedir los productos que pueden ser bloqueados, básicamente y pedirle al operador que te dé las últimas transacciones que pasaron y los saldos para tener uno más o menos de cuánto fue y que eso pueda angustiar y Paulina seguramente va a poner un poco el margen, pero al final de cuentas saber que a lo mejor el fraude fue bastante menor al uno esperado y que a lo mejor, o al revés, o que fue mucho más grande. Por eso es la recomendación de tener 2 bancos, uno donde tengas el monto mayor y otro que empieza a ser un poco transaccional en el día a día, ¿sí? Y por último, si no te acuerdas básicamente de todos los pasos que te van dando, básicamente, también la ley básicamente dice muy bien qué es lo que debes de hacer, ¿sí? Entonces, efectivamente, te van a pedir hacer, ahí Guillermo va a detallar cuáles son los pasos a seguir, pero efectivamente hay pasos que están normados, ¿sí? Hay situaciones en la banca que también uno podría pensar, y la ley, desde mi punto de vista, es muy mejorable, básicamente, porque siendo 300 millones de dólares, lo único que sabemos que nosotros la seguridad cada vez está peor y esto lo que está haciendo los fraudes de nuestras propias personas mayores, los más jóvenes, lo único que están haciendo es haciendo más compleja la seguridad, básicamente. Entonces, prohíbe a los bancos primero vender seguros. Los bancos no pueden vender seguros, es lamentable porque efectivamente era una manera de protegernos básicamente nosotros como clientes. Obliga también a las instituciones financieras a judicializar los casos, que es sumamente loco, porque técnicamente uno como cliente nunca va a estar esperando que el banco te esté demandando, pero la ley está hecha hoy por hoy que para que técnicamente, bajo algunas circunstancias donde el cliente entregó claves o no fue cuidadoso, etcétera, debe de judicializar y demandarte. Entonces ahora tienes 2 problemas técnicamente, porque perdiste la plata, básicamente, de tu cuenta corriente o tu cuenta root, básicamente, y aparte el banco
te va a llegar a demandar porque efectivamente tiene que hacerlo porque no te va a devolver la plata si es que pasó alguna situación específica. Y dos, la ley también define claramente las responsabilidades y montos de devolución. Hay algunos montos que te van a devolver en los primeros 5 o 7 días, básicamente, y después hay otro periodo donde también, dependiendo cuál sea el proceso que tú vas cumpliendo los procedimientos, también te puede llegar a devolver. Entonces, es complejo, las leyes no son fáciles de leer, a veces hay que apoyarse con algún abogado o alguien que entienda un poco más, pero siempre, en caso que sea, las personas que apoyen a los adultos mayores, guiarlos un poco en la parte de lo que sucede asociado al tema del evento. Después podemos conversar cualquier consulta que Muchas tengan gracias, asociado al Luis. tema. Y mi primera pregunta, ¿llega la plata de vuelta en algún momento? ¿O llega algún monto de la plata? Sí, llegan algunos montos que están asociados a menos de 35 UFs básicamente antes de Ya, 7 pero días, como que para esto darle sería como un millón esperanza a y nuestros medio, auditores. pero si los montos son mayores básicamente y fueron 10 millones, etcétera, te van a devolver algo y después tú tienes que hacer un proceso de generar una demanda y ahora Guillermo lo va a poder marcar un poco los pasos que tienes que hacer para que te devuelvan y el banco haya una definición. Y si técnicamente después el banco cree que tú fuiste culpable, lo que tiene que hacer es que hay un área legal que va a tener que decidir quién fue el responsable, si fue el banco que fue negligente en no tener las medidas de seguridad o que realmente tú como cliente entregaste tus claves. Por eso, siempre al inicio de la conversación, señalé que la primera capa de seguridad es cada uno de nosotros cuidando la plata, básicamente, ¿sí? El Muchas banco gracias, también tiene cosas que hacer. Dale. Sí, muchas gracias, Luis. Le diste el paso a Guillermo. Dale, sí, Guille. efectivamente, sí. Enfocó bastante bien el tema desde el punto de vista de las responsabilidades del banco. Hasta el año 2020, todos teníamos seguros que nos vendían los propios bancos, seguros de fraude, que eran bastante económicos, pero rentables para los bancos. Piensen ustedes que los bancos tienen una cantidad importante de cuentas correntistas y cualquier monto era apreciable para sacar grandes dividendos para los bancos por concepto de seguro de fraude. Desde la publicación de la ley, la 21234 del 2020, se limitó la responsabilidad de los usuarios de los medios de pago y a las transacciones electrónicas ante casos de extravío, hurto, robo o fraude. ¿Qué implicaba esto? Implica que el banco, como decía Luis, necesariamente tiene hoy día por ley la obligación de responder frente a determinados fraudes. El tema es que los bancos, como ustedes entenderán y como pasa muchas veces también con las compañías de seguro, son reacios a pagar. Entonces, la ley de alguna manera ha obligado a los bancos a responder dentro de determinados plazos, como decía Luis, hasta 35 UF en una primera instancia sobre determinados montos, eh, hacen un estudio más acabado e incluso el banco se puede negar a la restitución aduciendo que uno entregó las claves o que los procesos de monitoreo han determinado que la responsabilidad ha sido del cuenta correntista o eventualmente de la persona que tiene los productos financieros en el banco. En ese caso, obviamente que esto se puede transformar en un juicio para el banco y necesariamente la persona que fue defraudada tendrá que repetir en contra del banco a través de alguna acción judicial para que en definitiva el banco le responda, porque la ley es bastante clara en ese sentido y le pasa la responsabilidad que había una presunción. ¿Qué significa eso? Significa que el banco, cuando no se había dictado esta ley, no tenía la obligación legal de responder. Hoy día tiene una obligación legal, tiene una presunción de responsabilidad que de alguna manera el banco, de acuerdo a sus propios protocolos de investigación o de establecer las formas como se produjo el fraude, puede perfectamente decirle a la persona que no le va a responder y en definitiva la persona tendrá que ejercer la acción en contra del banco para que en definitiva le responda. Ahora, lo que hay que hacer claramente como una acción inmediata es denunciar. Obviamente denunciar directamente en Carabineros, en la Policía de Investigaciones o directamente ante el Ministerio Público. Esas son las tres instancias donde la persona debe denunciar. Carabineros, investigaciones o directamente en el Ministerio Público. Cualquiera de esas tres instituciones pueden recibir directamente la denuncia. Y eso es un paso obligatorio porque el banco sin denuncia no va a responder. O sea, el banco obliga a la persona que ha sido objeto de fraude a realizar la denuncia correspondiente para los efectos de que se investigue al menos
las circunstancias de comisión del delito, de la estafa, y eventualmente se establezca la forma del engaño y de cómo en definitiva se desarrolló este fraude. Por eso es tan importante que las personas inmediatamente, tal como lo dijo Luis, además de poner alerta al banco para el bloqueo de sus claves o sus productos financieros, se haga la correspondiente denuncia ante Carabineros, ante la PDI o ante el Ministerio Público. Cualquiera de esas tres instancias reciben las denuncias y es una condición indispensable para llevar a cabo la posibilidad que el banco pueda responder por lo defraudado. En una situación de delincuencia, expuesto a estar haciendo denuncias en el Ministerio Público, en la policía, y son altamente traumáticas, que es tu tema y a lo que te dedicas. Entonces, ¿qué nos quieres contar respecto a eso? Y también cuándo esto deja de ser una reacción normal a una situación anormal y tenemos que pedir ayuda y dónde pedir ayuda. Eso, no sé, o sea, creo que ese es el punto que nos falta un poco, como de cuándo identificar cuando tengo que ir y pedir una ayuda profesional. Porque más allá de todo este trámite que se puede hacer asertiva o no asertivamente, o con ayuda o sin ayuda, la persona va resintiendo. Entonces, hay un cambio, la persona va a tener síntomas físicos, síntomas en el estado de ánimo y síntomas a nivel comportamental. Entonces, para sí mismo es sumamente es muy importante identificar qué es lo que siente. Si este miedo que le está provocando lo lleva a no salir de la casa, por ejemplo, a no querer relacionarse con otras personas, cuando ya después empieza a sentirse agobiado, todo cuadro de estrés implica tanto síntomas ansiosos como depresivos. Por lo tanto, vamos a hablar de un cuadro mixto desde lo psiquiátrico, ¿no? Y se puede manifestar de muchas formas: cambios de conducta de alimenticia, baja o subida de peso, insomnio, pesadilla, tensión muscular, palpitaciones. Entonces, tanto la persona que ha sufrido esto debe estar atenta a estos cambios y lo que le está pasando, y sobre todo aceptar todo esto que le está pasando y poder hablarlo y poder tener a alguien a quien recurrir, sobre todo a alguien profesional, para pedir ayuda. En este caso puede ser un psicólogo, puede ser un psiquiatra, ¿no? Que va a tener un tratamiento integral, lo más probable, puede ser con psicofármacos o puede ser tan solo con psicoterapia, dependiendo cada caso, por una parte, ¿no? Y lo otro, ¿quiénes son los cuidadores de adultos mayores que le han ocurrido esto? También estar atentos a cómo esas conductas que ellos hacían constantemente, quizás bañarse solo, ya no lo pueden hacer, cambiar la vestimenta, tener abruptamente cambios en la memoria. Piensen que un trauma de esta envergadura, dependiendo de la persona, estamos súper claros que es sumamente individual. Puede incluso, si la persona está en un transcurso de una enfermedad neurodegenerativa, este trauma puede cambiar el curso y alterar, por lo tanto, hacerlo más rápido. Entonces, es muy importante quienes son cuidadores de adulto mayor que estén atentos a los cambios, a lo que la persona va sintiendo, a lo que va relatando, si es que hay temblor, si es que hay un llanto fácil, si es que hay una irritabilidad abrupta o arrebatos de ira. Todos esos cambios, producto post este evento y este suceso, que puede haber sido extremadamente traumatizante para la persona, nos va a hablar de cómo nosotros después podemos proteger a este adulto mayor o bien tratar, porque en algunos casos son inmensamente tratables y pueden no llegar a ser un trauma o como una agorafobia, como que ya comienza a ser un trastorno psiquiátrico concomitante quizás con otros trastornos o enfermedades que el adulto mayor tenga. Así que atreverse a hablar, atreverse a identificar, aceptar que esto, sin vergüenza, puede haber pasado, a todos nos ha pasado. Estas son gente que son expertas en hacer este tipo de engaño y que somos todos vulnerables finalmente. Así que no tener vergüenza a asumir que esto nos puede pasar. Eso. Muchas gracias,
Muchas gracias, Paulina. Hablando de cuidados, también saludamos a nuestro auspiciador Livap de cuidados de largo plazo, de si es que necesitas asistencia, aunque sea por unas horitas en tu casa, si es que requieres cuidados a domicilio, si es que requieres que alguien acompañe a personas mayores a algún trámite, al médico, cuenta con Livap. Puedes encontrar toda su información en nuestra página web de Opción Mayor. Carolina Paz, ¿tienes algunas preguntas Carolina Paz, geriatra, cofundadora de Opción Mayor y que también le llegan pacientes que les han ocurrido este tipo de circunstancias y que, bueno, pasa a lo largo de todo el curso de vida? Si es que tienes algunas preguntas que tú hayas recaudado a través de nuestro WhatsApp de Opción Mayor y que le quieras hacer a nuestros expertos. Hola, hola, buenas noches. Agradecer a nuestros participantes y por sobre todo también a Guillermo, Luis y Paulina que nos están ilustrando, ¿cierto? Y enseñando, porque efectivamente esto, si bien lo estamos tratando de enfocar a personas mayores, la verdad que esto le puede pasar a cualquiera. ¿Ya? Y nos puede pillar en algún momento vulnerable y cualquiera de nosotros caer, ¿ya? Así que, como bien Luis mostró, digamos, la cantidad de personas, y no sé si ese, en el número que mostraste tenía ahí también, no solo el dinero, sino las edades, digamos, de las personas, no necesariamente son personas mayores, ¿cierto? ¿cierto? En relación a las preguntas, quisiera mencionar hay preguntas enfocadas primero a la demanda que dice, que mencionó Luis, en relación a la demanda que hace el banco a la persona. Si yo hice mi denuncia en la PDI o en la Fiscalía o en Carabineros, empecé el proceso, ¿cierto?, de que me puedan devolver por esta denuncia de fraude. ¿En qué circunstancia yo me expongo a esta demanda del banco? O sea, en el momento, mira, voy a ir verlo yo desde la mirada un poco de responsable de las áreas de fraudes que fui en su momento, ¿sí? A ver, la ley lo que hace es que para no devolverte más de 35 UFs y después hasta para recuperar esas 35 UFs, si tú un poco, y ahí Guillermo me va a corregir, si fue una culpa realmente de que el usuario entregó las claves y que fue una estafa, o sea, lo que hace es que hace una comparación entre una estafa y un fraude. El ¿Mm? fraude es el que está ocasionado básicamente, como está visto básicamente en la ley, y como lo ven posiblemente la mayor parte de los clientes, digo, de los bancos, es que el sistema fue vulnerado. Pero la verdad es que la mayor parte de las ocasiones no fue que haya sido vulnerado, sino lo que pasó es que cuando tú firmas tus contratos de cuenta corriente o lo que pasa en cualquier momento, es tú eres responsable como usuario del manejo y gestión de tus claves, ¿sí? Esto es como si tú agarraras, y voy a ponerlo muy en simple, es dejaras la llave de tu auto básicamente puesta en el auto. Tú podrías decir, oye, ¿sabes qué? Me robaron el auto y la verdad es que posiblemente te van a decir, oye, pero es que, ¿cómo pasó esto? Pero tú dejaste la llave y facilitaste el robo. Cuando tú le entregas tu clave primera, tu segunda clave, hay bancos que piden 3 o 4 claves, le entregas todas las claves, el banco tiene sistemas posiblemente asociados a tema de biometría, básicamente de identificaciones, transacciones tradicionales, y lo que sucede normalmente es que las transacciones que son fuera de lo normal las bloquea. Pero hay otras transacciones que posiblemente, si es que son transacciones que son poco habituales, pero tú, por ejemplo, nunca compras un auto una sola vez. Digo, normalmente, cuando compras un auto de 17 millones, es una transacción anormal, pero tú como usuario de tu medio de pago, tú quieres comprarlo con tu tarjeta de crédito o con un cheque, etcétera. Eso podría ser o no falso, y si tú dices, oye, si yo tengo la plata y estoy usando mi transacción, quiero usarlo ahora ya. Si te esperan 1 hora, 2 horas o 3 horas, toda la experiencia de cliente se empieza a como a friccionar. Y eso es la preocupación, el cuánto es el balance en cuanto a la inmediatez y el esperar. Hoy todos queremos de manera inmediata, todos vimos el tema de todos queremos nuestro McDonald's, y hoy básicamente cuando yo hago una transferencia, uno podría pensar que la pregunta es, los que estamos en esta sala, si fuera un cambio de la ley, ¿estaríamos dispuestos a que transacciones de X monto demoren 1 hora, 2 horas en replicarse en su cuenta corriente? A lo mejor los que ya sí fueron manejados en una estafa podrían decir que sí, digo que sí, pero ya
el común denominador pasa que yo ya te digo, te deposito, yo ya quiero la plata inmediato. Y en muchos países no es así. En Estados Unidos, en varios países de Europa o en mismo Asia, básicamente las transacciones de alto monto pasan 1 hora, 2 horas, 3 días después o 2 días después. Aquí es inmediato. Entonces, el costo-beneficio de tener eso es que nos terminan estafando. No sé si logré explicar un poco qué es lo que sucede. Aquí lo clave es decirle a nuestras personas y nosotros mismos, básicamente, que somos los que cuidamos nuestras claves. Cuando me hiciste la pregunta de quiénes caían más, hay dos rangos que caen más. Las personas mayores y todas las personas más jóvenes. Todos los que son los digitales normalmente, ¿qué sucede? Los normales digitales dicen, oye, ¿sabes qué? Meto mis claves en todos lados y no pasa nada. Y la verdad es que sí pasa, ¿sí? Entonces yo creo que esos son los dos universos básicamente que caen. O los más adultos o los más jóvenes, básicamente. Hay una pregunta en el chat. ¿Cómo nos protegemos de las estafas por el uso de tarjetas al comprar especialmente online? Bien, a ver, cuando la gente compra online, la mayor parte de los bancos básicamente lo que hacen es que tienen unas tarjetas virtuales, ¿sí? Esto que es una tarjeta virtual significa que son tarjetas que tú creas básicamente para un solo uso, ¿sí? Lo que haces es que entras a tu sección de tarjetas de crédito y dice tarjeta virtual. ¿Esto qué implica? Esto lo que implica es que tú generas una transacción que puede ser una tarjeta que sirve para, de hecho muchas duran 24 horas, 48 horas y que es por un monto que tú definas. Y te sale, cuando tú creas la tarjeta, básicamente, te sale todo el número de la tarjeta, la fecha de vencimiento y el número, y dura solamente para, primero se puede usar una sola vez y tiene una vida útil de 24 o 48 horas si no la utilizas. Esa es la manera más segura de hacerlo. Si tú también usas, por ejemplo, no todos los bancos, pero hay algunos bancos, hacer marketing básicamente, que también tienen, por ejemplo, para no usar su tarjeta de débito en los cajeros, que ahora ha disminuido muy fuerte los fraudes en las tarjetas de débito porque la ley se puso muy fuerte y tienen cámaras, sensores, etcétera, de manera muy compleja, pero también hay un banco. Básicamente, bueno, y debe de haber más de algunos. De hecho, hay dos bancos que yo conozco que lo que hacen es que te generan un número de tarjeta grande y tú lo metes, que es el match. A lo mejor todos los que tienen match y tienen cerca de 5 millones de usuarios, básicamente. Entonces, tú lo que puedes hacer es esto: tener tu cuenta en tu cuenta grande, tener como un monedero la cuenta Match, y lo que haces tú básicamente es pedirle que vas a hacer un retiro en el cajero y nunca metes tu tarjeta, entonces nunca te clonan tu tarjeta básicamente, ¿sí? Entonces yo creo que la manera es tarjeta virtual y tratar de siempre comprar en comercios que uno conozca básicamente, ¿no? La oferta rápida de que te digan, te vendo un celular en 10 lucas y sabes que el producto vale 1 millón de pesos, claramente es un fraude o es robado. Y eso es lo que te va a pasar, es que va a salir más afectado. ¿Sí? Muchas Sí, gracias, Luis. Guillermo. sí, María José, quiero complementar lo que la primera pregunta que hacían respecto de por qué el banco te puede demandar. Es un tema que, a ver, efectivamente el banco te puede demandar. Eso es así. La ley establece mecanismos y objetivos donde el banco tiene la obligación de responder más allá de la existencia de seguros, porque, como dije, desde el año 2020 ya no hay necesidad de tener seguros porque el banco siempre debe responder. El problema es que ese siempre debe responder viene después la parte segunda, que es eh, cuando el cliente eh, niega haber autorizado la operación, el banco siempre debe responder. Eso es elemental. Pero ocurre que el banco puede probar que hubo fraude, porque, por ejemplo, puede ocurrir que la persona efectivamente lo que hizo es coludirse con determinadas personas, y esto ya ha ocurrido. Hay gente que ha sido condenada por fraude utilizando terceras personas que los hacen aparecer como los que los engañaron, y en definitiva, el banco, mediante los protocolos, tal como lo decía Luis, observa que aquí hubo un fraude de la misma persona entregando voluntariamente sus claves, porque hay mecanismos para que el banco se dé cuenta, aunque no solamente tienen una clave, sino que pasan por varios procesos, y el banco se puede precaver de esos elementos para probar que hubo fraude. Esa es una forma.
que el banco eventualmente podría repetir en contra de las personas diciendo que efectivamente usted es el responsable. O lo otro es la negligencia grave. ¿Por qué negligencia grave? Porque en definitiva se puede establecer que la persona efectivamente fue tan negligente que al primer requerimiento entregó toda la información, sin que siquiera le estén pidiendo la información y él la entregó. Entonces, allí se puede establecer también mediante los mecanismos de investigación que se provocan a través de la investigación. Por eso es importante la denuncia, porque de la misma manera como la denuncia establece la forma como ocurrió, de la misma manera el banco se puede enterar de si efectivamente estamos en presencia de un fraude o de una negligencia grave. Son las formas, complementando lo que nos dijo Luis, de que el banco eventualmente puede dirigirse en contra de las personas que fueron objeto de fraude. Y es frecuente, Guillermo, esa vuelta en el fondo que demanden a la persona, porque en el fondo, ¿cómo se objetiva si fue bajo un engaño, que sí entregó las claves? En el fondo, ¿cómo objetiva el banco que entregó las claves si la persona lo está negando? Aunque lo haya hecho en el fondo, en el contexto después de Ah, defensa, por decirlo. sí, no, no, sí, sí, claramente sí, es súper importante y esclarecer esa pregunta es a través de la investigación que realiza el organismo competente. O sea, el banco no puede decir, no sabe que yo realicé una investigación y yo no lo voy a responder porque de acuerdo a mi investigación logró. No, esa investigación es del delito, porque aquí lo que se produce es el fraude y el fraude es el delito. Por lo Ya. tanto, el delito se investiga por los conductos regulares a través del Ministerio Público y eventualmente son los tribunales de justicia los que sancionan ese tipo de delitos. Normalmente, y esto Luis debe saber, que los responsables no están ni siquiera en Chile, de estas bandas son internacionales. Entonces, eventualmente los responsables nunca son sancionados, pero la investigación es la que hace fluir objetivamente si las personas que ocasionaron esto son terceros y que objetivamente las personas que sufrieron esto no incurrieron ni en fraude ni en negligencia. Es la investigación a través del Ministerio Público y a través de las policías la que objetiviza la existencia de estos elementos. No es que el banco nos diga, ¿sabe qué? De acuerdo a mi investigación, usted entregó las claves. Eso no tiene ninguna validez porque finalmente es el organismo competente a través del Ministerio Público, eventualmente las policías, los que determinan si el cliente negó haber autorizado la operación, eventualmente fue engañado mediante los mecanismos que ellos utilizaron, salvo, como dije, que se pruebe este fraude o negligencia grave a través del conducto regular, que en este caso, objetivamente, es la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público. Muchas gracias por Sí, esa respuesta, Gracias. Guillermo. Solamente Luis, nos quedan 4 minutos, entonces 1 minuto para lo que vas a decir y cada uno después tiene 1 minuto libre para dar su reflexión final. sí, yo diría que ahí un poco de lo que pasa, Carolina, es de que los bancos tienen múltiples sistemas y son capaces, cuando vas al ministerio, de pedirle información detallada. Si tú de dónde entregaste, de dónde sacaste tu soft token, que es como tarjeta coordenadas, la clave, desde qué dirección IP se lanzó, si tuvo tema biométrico. O sea, tienen varias medidas para hacerlo porque la verdad es que los bancos invierten mucha plata en este tema de prevención, pero siempre las claves la tiene cada uno de ustedes. Pero listo, dale, María José. Sí, que estamos muy, muy agradecidos de este conversatorio que hemos tenido de Adopción Mayor. Ha sido, pero muy, muy interesante. Nos han ilustrado tremendamente. Yo creo que va a tener harto éxito también cómo se va a difundir esta información. Y tenemos 1 minuto de cada uno para que nos den algunas palabras al cierre, dónde los pueden encontrar, si es que quieren tener algún tipo de conversación con ustedes o la reflexión final de este conversatorio. Micrófono libre para cada uno. Si quieres parte tú, Luis, que ya estás ahí en pantalla. Dale, oye, a ver, yo diría que nuevamente, como lo repetí en varias ocasiones, yo creo que tratemos de generar una educación hacia nuestros adultos mayores, de darles las herramientas de autocuidado, como pasa mucho en el tema de la salud, de alimentarse, de las escaleras, etcétera. También el cuidado financiero, así como es gastar mucho, también cuidar la plata y el tema del banco,
básicamente es un tema. Yo creo que hay que conversarlo en las sobremesas, que si hay alguna, vemos que está vulnerable, nuestro adulto mayor básicamente, también ayudarle esto de tener dos cuentas donde no tenga toda la plata básicamente, para que de alguna manera disminuyamos la superficie de ataque o el impacto económico básicamente, ¿sí? Entonces yo diría que en esto... los que estamos a lo mejor más metidos en esto o las personas que tenemos alguna mayor sensación de riesgo, tratarle de darle las herramientas para que sea más cuidadoso, donde nosotros somos la primera capa de seguridad. Los bancos hacen lo suyo, pueden ser mejorable, pero la primera capa somos nosotros. Esto es como manejar a alta velocidad, sin cinturón o con las luces apagadas. Esto pasa lo mismo. Si tú entregas todas las claves, posiblemente te van a defraudar, básicamente, ¿sí? Entonces, eso es. Yo estoy en LinkedIn, básicamente. Si hubiera alguna consulta, me pueden mandar un mensaje, un DIM, básicamente, y voy a estar encantado de poderlos apoyar desde mi mirada. ¿Vale? Gracias. Muchas gracias, Luis. Paulina, Me quedo palabras con, al cierre. sí, continuando con las mismas palabras de Luis, ¿no? Como la psicoeducación respecto a qué es lo normal y lo anormal que puede seguir sintiendo una persona tras haber sufrido un evento como esto. Y magnificar también, no tendamos a la normalización de conducta, no porque también estemos hablando de personas de tercera edad, van a estar olvidadizos o van a ser torpes, sino que hay que ser un poquito más minuciosos, y no es un miedo solamente a la escalera, quizás se agravó todo lo que estaba en un poquito solapado, comienza a ser un poquito más de alerta. Entonces, seamos buenas redes de apoyo de nuestros adultos mayores y generemos espacios de conversación. Yo creo que te agradezco, María José, Carolina, en este espacio para que podamos comunicarnos y para que podamos también poder ayudar, ¿no es cierto? Yo en lo personal, junto contigo, estamos ahí en Clínica MEDS, en la dehesa. Y donde, claro, ahí tenemos un equipo multidisciplinario en salud mental que podemos también ayudar y apoyar a toda la gente que ojalá que no haya pasado esto, sino que también para darles tips, para darles herramientas y estas alertas, estas red flags que sabemos que tenemos que poner atención para no llegar a traumatizar en un evento como este. Así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Paulina. Guillermo, palabras al cierre. Sí, la verdad es que ha sido bastante claro la posición de los dos profesionales que nos han acompañado, porque en el fondo esto tiene varias aristas y la arista de Paulina es tan importante como la de Luis en el fondo para que los adultos mayores, y no solo los adultos mayores, es decir, existe un tema transversal, absolutamente transversal. Y lo primero es que de la misma manera como se le logra al adulto mayor el apoyo, pero este apoyo es para los pasos que tienen que dar, o sea, hay cuestiones básicas, no quedarse, no quedarse de brazos cruzados, hacer las denuncias, confiar en los organismos, para eso está Carabineros, para eso está la PDI, para eso está el Ministerio Público, y estos organismos tienen la obligación de recibir las denuncias de quien sea. Y obviamente en el caso de los adultos mayores apoyarlos para que ellos realicen las denuncias que correspondan y eventualmente se sientan protegidos por el sistema, porque el sistema tiene que protegerlos. Eventualmente eso es lo más importante para que esta mala experiencia no se transforme en una peor experiencia si no recuperan sus dineros. Por lo tanto, siempre la recomendación es a apoyarlos para la denuncia. Finalizamos, siendo las 9:02 este conversatorio Opción Mayor. Los alentamos a que nos sigan en nuestro canal de YouTube, en nuestro Instagram, para que estén al tanto de los interesantes conversatorios que tenemos. Pueden mirar y que les van a servir un montón desde lo cotidiano, desde temas de salud, desde temas de habitabilidad, desde temas de salud mental, dentro de otros. Así que muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos, nos vemos. Gracias. Nos vemos, gracias. Chao. Hasta luego, suerte. Gracias, chao.